Está Juan Manuel López, que es diputado nacional y presidente del bloque de la coalición cívica, que está acá con nosotros. Juan Manuel, buen mediodía, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo quiero entrar en preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás viendo de cara al 19 de noviembre, lo que viene? Donde en la Argentina tenemos estas dos opciones, pero antes de eso quiero ir un poquito más para atrás, para tratar de entender, según tu visión y tu punto de vista, cómo se llegó a este balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, ¿no? Y yendo al espacio o la coalición que pertenecías, veo tanto como Larreta como Bullrich, no hicieron buenas elecciones. Y Juntos por el Cambio, te lo pregunto, ¿hizo su peor elección? Sí, claro. Juntos por el Cambio hizo la peor elección de su historia. O sea, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich bajaron el piso que teníamos. Nosotros teníamos un piso que es del 2015. La paso 2015, habíamos sacado 30, 31 puntos. eh, Cuando había, bueno, también varias opciones, éramos muy nuevos, recién nos habíamos aliado en marzo de ese año, Lilita había tenido su primera reunión con Macri en enero de ese año, en marzo los radicales deciden que venían con el PRO y la coalición cívica, y en agosto sacamos 30, 31 puntos. Después en la general sacamos más. Y bueno, 28 puntos, que fueron lo que sacaron Patricia y Horacio, fue nuestra peor elección. Que además, en realidad, las tenemos que comparar con las tres últimas, que estábamos en todas arriba del 40%, entre 40 y 41, 2019, 2021, 2019 y 2017. Así que yo creo que ellos tienen que hacer su proceso, su autocrítica, por un lado, por supuesto que son responsables, porque los dos fueron candidatos, pero también la confusión que generó, creo que deliberadamente Mauricio Macri, es algo que Mauricio tendrá que explicar, porque siempre lo abrazó a Milei desde el año pasado diciendo que tenía buenas ideas, cuando para la mayoría de nosotros las ideas de Javier Milei no son buenas. Y ahí, ¿qué viste? ¿Es error en la elección de los candidatos, error en la estrategia, Varias o tal cosas. vez, o una multiplicidad, ¿no? O tal vez no supieron cómo contrarrestar ideas de los otros candidatos. Bueno, primero el fenómeno Milei, que se empezó a ver hace 2 años en la elección del 21. Si bien él hizo una buena elección en la ciudad, no fue una descollante elección, pero se ve que había ya un traslado de votos, y un fenómeno que venía que sobre todo eh, atacaba o tomaba, llamémosle como querramos, la base dura del voto del PRO, digamos, el voto más de derecha, entre comillas, del PRO, que en Cambiemos lo expresaba más el PRO, y creo que al PRO lo empezó a preocupar que, bueno, que se le fueran votos por derecha ahí, y especialmente a Macri. Entonces Macri, yo no sé, y ahí hay muchas especulaciones, tienen que ver con lo que él sienta, y eso uno puede especular, pero no saber. Por un lado se sentía más cómodo, creo yo, con Milei, y se siente más cómodo, se lo ve ayer, el fin de semana, se lo veía muy cómodo haciendo campaña por Milei, más cómodo incluso que haciendo campaña por Patricia. Y por otro lado, tendría una estrategia en aquel momento de abrazarlo para ver si los votos que se le iban los podía traer de vuelta para él. Y después decidió no ser candidato, en fin, una serie de cosas. Ahí yo creo que hay parte de los errores. Después creo que tanto Patricia como Horacio hicieron malas campañas. No, a mí no me, yo Y no me se sentí concentraron en esa pelea que en esa fue pelea con terrible. muchas críticas. Patricia se dedicó mucho a limarlo a Horacio, por ahí en cosas que Horacio sí tenía debilidades, y Horacio al mismo tiempo a no contestar, o a querer parecer cercano con la sociedad, cuando él es una persona por ahí mucho más, no sé, no lo quiero calificar, pero digamos, mucho más rígida, mucho más del trabajo, de otras cosas. Y yo por lo menos no vi una campaña buena y ¿Cre- ordenada. ¿Ahora crees que Macri defiende mucho más y mejor a Milei que lo que Milei se defiende a sí mismo? Sí, 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 claramente. Sí, Milei es bastante torpe, y su entorno, digamos, los voceros de Milei han sido muy torpes en esta campaña, trayendo temas, bueno, todos los días traen temas polémicos, como que se salen de los libretos. Mauricio, por supuesto, es un profesional de la política y defiende, se lo nota cómodo y obviamente defiende con mejores argumentos, ¿no? Porque una cosa que te defienda, no sé, bueno,
desde Lilia Lemoine o hasta cualquiera de esos personajes medio extraños, o incluso Diana Mondino, que si bien es una señora inteligente, como que insisten en querer explicar cosas que no están en la agenda y a volver a traer Mercado de órganos, que encima salió Milei a decir que no era prioridad para ellos. obvio, claro. Lo mismo con esto de la renuncia a la paternidad que dijo Lilia Lemoine acá, que no era prioridad para ellos. Digo, quienes van a ser o quienes son diputados electos hablan de cosas que después Milei termina diciendo que no es importante. Entonces, bueno, porque es una campaña también muy poco profesional, ¿no? Sí, no quería preguntarte esto, ¿no? Y en esto que vimos, por ejemplo, nosotros después de la elección del 22 de octubre, yo te digo lo que me pasó a mí en lo personal, ¿no? Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves de esa semana, post 22 de octubre, y dije, el viernes, dije acá al aire, dije, que hace 4 días que no hablamos del dólar, que no hablamos de la inflación, que no hablamos de la pobreza, que no hablamos de esta situación, y sí hablamos de la ruptura de Juntos por el Cambio, del despelote, y yo lo veía Massa sentado en un sillón con un balde de pochoclos mirando eso. Bueno, porque Massa, que es un político profesional de los más habilidosos que hay en la Argentina, diseñó esta estrategia. Yo estoy convencido que Massa diseñó la estrategia de Milei, de hacerlo crecer a Milei, porque nos dividía, porque nos sacaba votos por derecha, porque sabía que competir contra Juntos por el Cambio, contra un Juntos por el Cambio unido, era muy difícil. Un balotaje Patricia Massa o Larreta Massa lo gana Juntos por el Cambio, no tengo dudas. Y el sueño de Massa era ir a un balotaje con Milei. Eso, digamos, incluso antes de ser candidato a presidente, me parece que él fue diseñando esto, poniéndole gentes en las listas, dándole espacio, donde él pudiera confrontando directamente con él, ya sea Cristina, ya sea el kirchnerismo, para tapar a Juntos por el Cambio, porque no solo nos quitaba votos a nosotros, que somos una oposición mucho más consistente, con 10 gobernadores, con una cantidad de diputados, con experiencia, sino que además, por ser Milei un personaje tan particular, pongámosle, y con mucho rechazo por ciertos sectores de la sociedad que le tienen miedo, él decía, bueno, ir a un balotaje con Milei a mí es lo que más me conviene. Y lo logró. Y yo creo que un sector de Juntos por el Cambio cayó en la trampa de Massa. No digo que Massa ya esté, que ya haya ganado la presidencia, creo que pero incluso decir eso es seguir cayendo en la trampa de Massa. Esto de, hay mucha tensión hoy, por lo menos en la política y en el periodismo, como buscando, armando listas, saber de qué lado estás, unas listas, no digo listas negras eso, porque es exagerar, pero ¿eso dentro de Juntos por el Cambio no lo vieron venir? Nosotros sí, hace rato que venimos diciendo que Milei es una trampa, que está colonizado por Massa, que el oficialismo quiere confrontar con él, y había otra estrategia que era, no, Milei tiene buenas ideas, nosotros somos más consistentes, o sea, nosotros somos el cambio posible. ¿Qué cambio posible? O sea, la verdad que no parecíamos el cambio posible. Si estábamos nos estábamos peleando, Patricia no podía, no daba pie con bola en la campaña, no parecíamos el cambio posible. Entonces caímos en la trampa de Massa y ahora estamos cayendo en otra trampa que es, Massa ya ganó, votemos a Milei para frenar el kirchnerismo. Yo no estoy seguro de que Massa ya haya ganado. Me parece que la elección está súper abierta, sí, que puede ganar cualquiera, y los que tenemos la posición del voto en blanco, en todo caso, digamos, habilitamos el voto en blanco para el que quiere votar a Massa, pensaría en votar a Massa porque le tiene terror a Milei, y viceversa, para el que pensaría votar a Milei porque le tiene terror a Massa. ¿Vos sabés qué vas a votar? Sí, yo voy a votar en blanco o voy a hacer un voto nulo, digamos. Es indistinto, para que lo entienda la audiencia. El voto que se cuenta es el positivo válidamente emitido. Es decir, tiene que ser a favor de un candidato y tiene que estar válidamente emitido. No podés romper. ¿Por qué es balotaje? Porque hubo mucho ruido alrededor de si el voto en blanco beneficia al candidato que más votos saca. Sí, claro, lo beneficia en porcentaje en una elección común, no en un balotaje. No se cuenta ni el nulo ni el blanco. O sea, la base sobre la que se sacan los porcentajes es sobre los votos positivos, es decir, a favor de Massa o a favor de Milei, y válidamente emitidos. Es decir, yo no puedo poner, no sé, Milei y Patricia, o Milei o Massa y Cristina. Te hago otra consulta, porque vos recién dijiste que vos no tenés dudas que atrás de Milei está Massa. ¿Eso es olfato político y opinión, o es dato
E información. Bueno, información de la que fuimos viendo. Yo no digo que esté por completo. A ver, es una persona que hace crecer a Massa, que hace crecer a Milei, que financió a Milei, que le fiscalizó a Milei en la PASO, que le dio espacio en los medios que son afines a él, que, en fin, una serie de cosas que confrontó directamente con él y que hay diputados. Ya hace poquito salió, creo que una senadora, no me quiero confundir, creo que era de San Luis, pero ya salió, por ejemplo, Pablo Anzaloni, que fue un diputado que estuvo en Juntos por el Cambio, después estuvo en el Frente de Todo, ahora está con Milei, que ya le conocemos las mañas de que va y viene para todos lados. Entonces, ya él empezó a decir que no le gusta cómo está esta alianza con Macri. Es obvio que, por ejemplo, que si gana Massa va a haber un montón de diputados de Milei que van a pasar a ser diputados de Massa. Eso va a pasar. Ahora, Juan Manuel, uno vio, digamos, nadie no puede ver o no puede reconocer el crecimiento de alguien que venía de afuera de la política. Estoy hablando de Javier Milei en estos 2 años, que creció con un discurso muy fuerte por el tema de la casta, sobre todo de la política. Ahora, digo, la política en general, ¿no? Los políticos, los políticos en general, ¿no ves que hacen una autocrítica de decir, che, llega esta figura por todo lo que venimos desde la vuelta a la democracia hasta acá? La autocrítica falta, o sea, falta autocrítica. Falta entender el fenómeno, falta conectar con la sociedad de una manera más directa. Nosotros nos dedicamos a hablar en contra del kirchnerismo y está muy bien, porque el kirchnerismo está agazapado y puede volver, y Cristina lo dijo claramente, que ella no va a dejar de hacer política por no tener un cargo. Ahora, tenemos que hablar de otras cosas, tenemos que ser cercanos en serio, tenemos que escuchar más que hablar, tenemos que mostrar una conexión que no tenemos sin vender humo, digamos. Porque también esa es otra, bueno, sí, te escucho y te digo y no sé qué, después no lo puedo cumplir. No, la Argentina está rota, va a ser muy difícil salir adelante, pero hay que mostrar un proyecto que por más dificultades y contés las dificultades que hay, te muestre a dónde podés llegar. A un país posible y cercano. A un país posible que en un año ya sea esto, que en 2 años ya sea esto otro. Y me parece que no hubo quien cuente ese país. Por lo menos de los grandes referentes que tuvo, de los grandes candidatos, de todos, nadie lo supo contar. Bien. Y esto preguntártelo, no sé si, digo, más para un sociólogo, un psicólogo, pero también cómo se explica que un candidato, ministro de Economía, con 140% de inflación, la mitad de la Argentina pobre, pueda llegar a ser presidente. Bueno, se explica, a ver, un poco porque es un gran mentiroso, Sergio Massa. Sergio Massa es el mentiroso más exacerbado que tiene la política argentina. También creo que la oferta electoral, evidentemente, no fue buena. Entonces, hay un sector de la sociedad que dice, bueno, lo voto a este señor. Él la cuenta como que, bueno, no es kirchnerista, que es otra cosa. Si bien es cierto que la enfrentó a Cristina hace 10 años, en la elección del 2013, él fue candidato a diputado y le ganó. En esa reelección. Hace un montón, sí, claro. ¿No estaba Insaurralde ahí también? Insaurralde competía contra Massa. Contra Massa. Insaurralde competía contra Massa, después se amigaron, después Insaurralde anduvo ahí yendo y viniendo, y después en el 2019 alguien lo recordaba. Ayer, no me acuerdo exactamente, pero lo escuché en la tele o en la radio. Massa iba a ser candidato a presidente, pero iba a ir en una boleta en Y, se llama. Con colectora. Con María Eugenia Vidal de gobernadora y Mauricio enfrente. O sea, coqueteó con nosotros en el 2019 y en un momento salió en la tele. Estaba Alberto Fernández, ya anunció de candidato, hola Alberto, qué sé yo, y traicionó los diálogos que tenía con el sector de Macri. Massa es el que le dio el gobierno a Alberto Fernández. Claro que sí. Sí. Si Massa hubiese... Sin Massa, Alberto no era presidente. Alberto y a Cristina. Pero bueno, creo que hay un problema de oferta y todavía un político que a través de la mentira engaña a un sector de la sociedad. Y bueno, y el problema de oferta es que enfrente hay un candidato complicado, digamos. A mí me parece, yo estoy con 0 entusiasmo en este momento, y bueno, de hecho no voy a votar a ninguno de los dos.
Eso creo que lo hace competitivo todavía Massa, pero con una elección modesta. O sea, que haya sacado 36 puntos, parece un montón respecto de la PASO, que había salido tercero, Claro. pero es una elección modesta para el peronismo unido. Claro, pues obviamente que está abierto de cara al 19. Recontra abierto. No, y Yo creo ver, que hay... y hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, porque esto es interesante también. Kicillof le traccionó muchísimos votos también a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque no habían dos boletas. Como sí sucedió acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora va a haber 2 papelitos chiquititos de la terminó. boleta, solo el cuadrito del presidente. Ustedes van a ver a Javier Milei, a Victoria Villarroel y a Sergio Massa y a Agustín Rossi. Nada más. Esos 2 papelitos vas a entrar al cuarto oscuro y va a estar casi vacío el cuarto oscuro. Vas a tener que elegir entre eso. Yo creo que eso, digamos, es una elección donde nada te ayuda, ni el intendente, ni el gobernador, como vos decías. Y creo que está recontra abierto, porque son 2 candidatos con altísima imagen negativa y la gente va a ir a votar a uno para que no gane el otro y viceversa. Va a haber gente, por supuesto, hay gente que lo quiere a Milei y que vota con entusiasmo por Milei, y hay gente que evidentemente, pocas que lo quiere a Massa. Poca porque también nos tenemos que acordar que Sergio Massa en la PASO se le sumaron los votos de Juan Grabois, que es Ese como 5%. claro, el otro extremo en Unión por la Patria Por eso digo... de lo que piensa Massa. Por eso digo que hay que ver qué sucede en la provincia de Buenos Aires, que tiene un 34% del total del electorado, el total del padrón. Porque yo no sé si a Massa le va a ir mejor o peor en la provincia de Buenos Aires que en las elecciones presidenciales, por una cuestión de que Kicillof ganó por afán en el buen sentido, de que le ganó por más de 20 puntos a Grindetti, que sacó Mal 40 y pico. también. Bueno, Mal candidato también. Claro. Bueno, pero digamos, está a la vista después de la elección que hizo, ¿no? Y sí, pero en la provincia de Buenos Aires también ahí cometimos otro error enorme de no llevar un solo candidato como Diego Santilli, que había ganado hacía 2 años la elección. Y ahí, perdona, ¿y ahí qué es? eso. ¿Ahí son los egos? No sé. Creo que Macri en su momento dijo, no, competimos en todo, entonces en todos los lugares donde hay candidato a intendente, salvo en Mar del Plata, que se plantó Guillermo Montenegro y dijo, no me jodan. Claro. Y en Vicente López, que la candidata es bueno, la intendenta electa es de Jorge Macri, salvo en esos 2 municipios de 135, Macri le dijo a Patricia, vos poné candidato a intendente y a gobernador en todas partes porque hay que competir. Y después ya era tarde para acordar. Es que me parece Dicen que después sí hubo un intento de un acuerdo, pero ya era medio tarde. Y Santilli hizo una excelente elección, quedó a 0,15 de Grindetti y Grindetti después no hizo campaña. Pero Grindetti sacó lo mismo prácticamente que sacó él solo en las PASO. O sea, el voto de Santilli se fue a otro lado. Y lo loco es esto, yo creo que lo que quiso demostrar Mauricio Macri en ese aspecto es nosotros no somos el peronismo que elige a dedo, nosotros vamos a elecciones que hayan los candidatos que tengan que haber y que la gente defina a quién quiere. Creo yo. Sí, pero nosotros no podíamos hacer tanta interna. Yo sé que esto hay toda una... Hay una autocrítica que tenemos que hacer para adentro. Vamos a ver cómo queda Juntos por el Cambio. A mí me preocupa mucho porque Juntos por el Cambio es la mejor opción para contener a cualquiera de los 2 presidentes. De los 2 malos presidentes que vamos a tener. Cualquiera de los 2... Y ahí te quiero hacer 2 preguntas en una. En aquella convención de Gualeguaychú, 2015. 18 años. ¿No? Cuando Cambiemos era el nombre. Cambiemos. En aquel momento. ¿Quién fue más artífice? ¿Lilita o Mauricio Macri de aquella creación? Y después preguntarte también, te lo hilo, por lo que te estaba escuchando, gran responsabilidad de toda esta turbulencia que tuvo la oposición fue Mauricio Macri. La primera pregunta te diría, Lilita pensó en el 2013, había 2 alianzas no peronistas o 2 fuerzas, una era el PRO, que gobernaba la ciudad desde hace un tiempo largo y le venía muy bien y le iba muy bien, y del otro lado UNEN, que era el radicalismo, nosotros, y estaba Pino Solanas, un sector más de centro izquierda. Y Lilita en un momento se enojó mucho, agarró su cartera y se fue de un acto públicamente. No te creo. Cuando Pino... No puede ser. Cuando Pino, no sé, pobre Pino, que en paz descanse, no sé qué había dicho. Me acuerdo de esa pero imagen, era sí. una cosa, criticó a Macri y al PRO, Lilita agarró y se fue porque ya venía pensando que había que ir acercándose al PRO para competir
de verdad, o sea, era importante ganar la presidencia. Entonces yo creo que Lilita tuvo esa idea, me da la sensación que antes que Mauricio, y después hubo, durante todo el 2014, un diálogo entre gente que, digamos, no entre ellos dos, pero sí gente que por ahí llevaba y traía mensajes y pensaba y se iban viendo posibilidades. Y después se juntaron. O sea, sin ellos dos, el radicalismo no venía para acá. Y sin ellos dos, que se sacaron una foto en enero, me acuerdo perfecto, sorpresa, en enero de 2015, no hubiesen llegado el resto. Porque eso se mostró competitivo. Se mostró competitivo. Y después, respecto de la pregunta de hoy de Macri, sí, yo lo respeto mucho a Mauricio Macri, pero... Y me duele mucho que él haga esto. Pues me hubiese gustado si él estaba más cómodo con Milei que lo diga antes. Que lo diga, que sea más sincero. Que nos diga, miren, todo bien, muchas gracias. No hay rencores, pero ustedes vayan por su lado, nosotros vamos por el... Yo me voy para acá, porque me siento más cómodo. Ahora, en su momento... No sé por qué no lo hizo, porque fue ambiguo. Fue recontra ambiguo. Y no está bien eso. En su momento quisieron incorporarlo, se habló de incorporar a Javier Milei a Juntos por el Cambio. Javier Milei dijo, no, yo no voy, si quieren, vengan ustedes a mí, Exacto. que es lo que terminó pasando, pero digo, ¿crees que no lo incorporaron porque dijeron, capaz que viene y gana la interna? Él dijo que jamás iba a estar con los radicales ni con la coalición cívica, nos calificó de lo que se les ocurra, Larreta dijo que era una cucaracha, no sé, 18.000 insultos, pasado de rosca, cuando él se sobregira, con lo cual él dijo que nunca iba a estar, salvo sí que él podía hacer una alianza con Macri y con Bullrich. Después se dedicó a limarla a Patricia. Nadie le dijo más barbaridad en la vida a Patricia que Javier Milei. Sí, lo de la bomba en los jardines. Lo de la bomba en los jardines, Montonera tira bombas, bueno, una serie de cosas. Yo le he criticado a Patricia, pero jamás le hubiese dicho algo de ese calibre. Sí, dije una vez que, no me acuerdo, un conflicto y Patricia nos estaba corriendo. Dije que ella pertenecía a una generación en la que la violencia estaba habilitada, pero de hecho ella siempre dice, yo nunca fui montonera, y el otro dice que puso bomba en los jardines, después dijo que no, que era en el jardín de una casa. Ella le hizo una denuncia, un papelón. Pero sí, me parece que Milei nunca hubiese querido venir acá. Lo dijo él, nunca hubiese querido venir a Juntos por el Cambio, y nosotros tampoco coincidimos con él, ¿no? Ahora, Juan, te quiero preguntar esto, ver tu análisis de esto y ya te vamos librando. Primero agradecerte, ¿no? ¿No crees también que hubo por parte del oficialismo, ¿no? De Sergio Massa, una campaña del miedo? Uno lo veía a Catopoy, lo veo arriba de los trenes, arriba de los colectivos, mismo en los andenes, ¿no? Y mismo con Patricia también. Boleto Milei a 1000, boleto Bullrich a 1000, boleto con nosotros. Sí. Una campaña de generarle miedo a la gente. Totalmente. Massa hizo dos cosas. Construyó el escenario que le venía bien, que era competir contra Javier Milei, y después hacer una campaña del miedo hiperprofesional. O sea, la campaña de Massa es el miedo contra la angustia y el enojo. Y son dos sentimientos fuertes, el enojo y el miedo, pero muchas veces el miedo le gana al enojo. Entonces él remontó un montón de votos con esto. Con el miedo, con decir cosas que muchas son mentiras y otras pueden ser verdad según el discurso de Milei, pero meterte miedo. La última. ¿Qué va a ser de la coalición cívica después de esta... Oposición responsable, seria, consistente a cualquiera de los dos candidatos que le toque presidir la Argentina. Si hay una buena idea, podemos acompañarla, pero lo primero que vamos a hacer y nuestro lugar es el de controlar, porque uno tiene malas ideas y prácticas inexistentes, así que veremos cuáles son sus prácticas como presidente, y el otro tiene malas ideas y prácticas corruptas y totalitarias, así que estaremos muy atentos a eso. Una última. ¿Cuál es el rol de Carrió hoy? Porque Carrió fundó la coalición cívica y hoy como que tiene un pie adentro, tiene un pie afuera. Carrió tiene una voz importante en la sociedad, me parece. Es una persona escuchada y es una persona muy inteligente con mucha experiencia y que sabe
de política como pocos. O sea, hizo política desde hace 25 años con una tanza y 2 palitos, con 2 escarbadientes. No hizo política con plata, no hizo política con el Estado, no hizo política con territorio, con punteros, con todo lo que tienen los partidos tradicionales y los partidos comunes. Hizo plata con su voz, con su inteligencia, con sus denuncias, hizo política, digamos, de la manera que hacen las personas inteligentes que entienden lo que pasa y que tienen una voz potente que la sociedad escucha. Juan Manuel, gracias. A ustedes, muchas gracias. Juan Manuel López, diputado nacional y presidente del bloque de la Coalición Cívica.